Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy os queremos presentar este tercer capítulo de la serie Processing Tutorials, en el cual vamos a hablar, como os ha visto en el título, de las interfaces gráficas. Vamos a hacer una pequeña interface muy simple, en la cual vamos a interactuar con un botón, vamos a hacer que se muestren textos en la pantalla, que se muestren imágenes, incluso textos que se van a tener que ir actualizando, como por ejemplo va a ser la hora. Además de todo esto, lo que vamos a hacer es la creación de un data logger que nos va a servir para tutoriales para próximos tutoriales en los cuales pues, bueno, recibiremos datos por el puerto de serie y los podremos grabar dentro del ordenador. Sin más, vamos a enseñaros lo que vamos a hacer hoy. La interface que vamos a hacer es esta que podéis ver, que vamos a ver aquí ahora. Es una interface muy simple, como ya he dicho. Aquí vemos la fecha en la que estamos grabando el vídeo y la hora en la que lo estamos grabando. Como veis, se está actualizando momento a momento. Tenemos un botón, como veis este Start Log, que en el momento nos ponemos encima vamos a hacer que cambie de color. Un texto informativo, en el cual te está diciendo que si graba o no graba. Aquí vemos una imagen que hemos cargado y un pequeño texto aquí informativo de la creación, ¿no? Pues bien, si diéramos aquí, cambiaría el texto tanto de dentro como el de fuera. Y en el momento que le cliquemos a Stop, podríamos, por ejemplo, cerrar este script. Si nos fuéramos a la carpeta en la cual contenemos el programa, dentro de Processing, en el Data Logger, aquí veremos que nos ha aparecido un fichero .txt. Si lo abrimos, veremos que Data Logger de Taller Arduino con la fecha y la hora. Este es el rato que hemos estado grabando. Pues bien, lo que vamos a hacer es esto que acabamos de ver. Vamos a cambiar un poco el rol de los tutoriales, ya que en estos programas tan largos es un poco tedioso tener que ir escribiendo línea a línea, así que lo que vamos a hacer es una explicación línea a línea de lo que hemos hecho. Pues bien, vamos a hacer aquí un pequeño zoom para que lo podáis ver mejor. Lo primero que vamos a hacer en este ejemplo, al contrario que en los tutoriales anteriores con Processing, no necesitamos importar nada. No necesitamos importar ninguna librería, ya que tan solo vamos a trabajar con Processing. Vamos a crear las variables en esta parte de aquí. Y bien, lo primero que hacemos es crear esta variable que nos va a servir para almacenar el dato de la coordenada X del texto informativo, ese texto que veíais abajo cuando clicábamos al botón de grabando o finlog. ¿Y por qué lo hemos puesto en una variable? Pues bien, lo veremos más adelante, pero básicamente es porque el texto informativo, el de grabando y el de finlog, son palabras, una es más larga que la otra, entonces hay que centrarlo para que nos quede siempre en el mismo sitio. Creamos dos arrays, una de 3 posiciones para guardar la hora del PC y la otra también de 3 posiciones para guardar la fecha. Vamos a crear 3 objetos de la clase prefont, en los cuales vamos a grabar los 3 tipos de letra que vamos a utilizar en el programa. Creamos estas variables de aquí, las cuales vamos a utilizar pues, para guardar la fecha, para guardar la hora, donde vamos a hacer, aquí guardaremos el conjunto de las dos anteriores para cargarlo dentro del log, el file name, que será el nombre que le vamos a dar al log una vez guardado, y el texto informativo, que es el que va a cambiar abajo cada vez que le damos al botón, ya sea grabando o finlog. Vamos a crear dos variables booleanas, una que va a ser la regover, que nos va a servir para saber si estamos encima del botón o no, y la otra para saber si hemos activado la función de datalog. Un printwriter llamado output, que lo vamos a utilizar para poder grabar dentro del archivo de texto, y por último un objeto pimage que va a servir para poder cargar la imagen esa que hemos visto del reloj de arena. Pues bien, como siempre, dos cuerpos básicos en Processing, el void setup y el void draw. En el void setup vamos a cargar poquita cosa. Por un lado, pues vamos a determinar el tamaño de la pantalla, que va a ser de 350 x 400. Por otro lado, vamos a cargar los tipos de fuente que queremos. ¿Cómo cargamos los tipos de fuente? Pues bien,
Si nos vamos a la pestaña Tools, podemos venir aquí a Create Font y aquí, como veis, nos irán apareciendo diferentes tipos de letra. En función de la letra que queramos, como veis aquí abajo, tenemos el file name de ese tipo de letra y podemos cambiar incluso el tamaño. Como veréis, el tamaño se indica al final del texto, del nombre del tipo de letra. ¿Qué pasa cuando nos gustan estas letras? Pues bien, pues también podemos cargar una fuente que a nosotros nos guste, nos las podemos bajar y lo que tenemos que hacer es simplemente en la carpeta del sketch de processing creamos esta carpeta que se llama data y en su interior, como veis, hemos cargado diferentes tipos de letra, de los cuales nosotros tan solo vamos a utilizar 3, pero bueno, se cargaron todos para ir haciendo pruebas. Y lo que tenemos que hacer es coger el nombre de las letras que queramos y cargarlas aquí, con el tamaño que queremos, que vamos a hacerla servir, y bueno, con su extensión al final. Y por último, en el setup lo que nos queda es cargar la imagen. Esto es lo mismo, como hemos visto aquí en el Finder, tenemos aquí la imagen de reloj de arena.gif y es lo que hemos cargado aquí. Hemos cargado este reloj de arena.gif dentro de la variable reloj. Pues bien, pues pasamos ya un poco ahí a la acción. Y en el void draw, ¿qué vamos a hacer? Pues primero de todo vamos a determinar que el fondo de nuestra interface lo vamos a poner en color blanco. El color, como hemos visto en tutoriales anteriores, lo vemos también en la pestaña Tools, nos vamos a Color Selector y si por ejemplo eligiéramos el blanco, lo podemos hacer aquí. En los RGBs determinamos los 3 y aquí veríamos que el color que nos sale es blanco. Si por ejemplo picáramos el rojo, vemos que la combinación varía y el color también. Es cuestión de hacerlo como más os gusta a vosotros, ¿eh? Determinamos que el color sea blanco. Pues bien, una vez determinado el color blanco, vamos a pasar a crear el botón. Para la creación del botón va a ser necesario todo este trozo de texto. Por un lado, vamos a hacer este update mouse. Con el update, ¿qué hacemos? Pues bien, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar esta función y le vamos a decir, aquí tenemos la función update, en la cual le decimos, lo enviamos, digamos, la coordenada mouse x y mouse y. Y entonces preguntamos si en la función, llamamos a la función overrect y le damos estas coordenadas de aquí. Y en la función overrect nos devolverá un true o un false, como vemos aquí, return to true o return false, en función si las coordenadas que hemos enviado aquí en la función update son correctas. Si es así, marcaremos la variable recover como true. Si no fueran correctas, si la posición del ratón no se encontrara en estas coordenadas que vemos aquí, marcaríamos como recover 1 igual a false. Bien, una vez sabemos dónde está posicionado el ratón, lo que preguntamos es recover 1 igual a true. Si es así, lo que haremos será pintar el contorno, el rectángulo que vamos a dibujar más adelante del color verde. De un color gris, para saber que estamos encima del ratón, de que es un botón que tiene iteración. Si las coordenadas del mouse no fueran así, si por ejemplo, vamos a ejecutar el script y así lo veréis más claro. Como veis ahora el botón está en verde, que correspondería al field este de aquí abajo, ya que el recover está en false. Pero en el momento en que nosotros ponemos el mouse encima del botón y las coordenadas son correctas, coinciden, lo pintaremos con lo que vemos aquí, este 128, 131, 127 que corresponde al gris clarito. Bien. Es simplemente para saber que bueno, para un usuario que viene de nuevas y coge esa interface, pues bueno, que sepa que ese botón es un botón, no es una imagen grabada. Posteriormente lo que hacemos es crear este stroke y le decimos que pinte el reborde del botón en blanco. ¿Para qué? Para que se confunda con el fondo y entonces no se vea ningún marco en el botón. Se podría poner, por ejemplo, si pusiéramos el stroke a 0, pues veríamos un marco negro alrededor de nuestro rectángulo que es el botón.
Posteriormente creamos el rectángulo. Hasta ahora no teníamos ningún rectángulo dibujado. Se vería porque estábamos cargando los colores, pero no estaba el rectángulo creado. Lo creamos, le damos la posición X y la posición Y donde tiene que empezar y el ancho y el alto del botón. Cargamos el tipo de fuente que queremos utilizar para escribir en el interior, le damos el tamaño que queremos a la fuente y esto nos va a servir para la parte de empezar a grabar el datalog. Lo que preguntamos aquí es si la variable datalog está activa o no. ¿Cómo se activa? Lo veremos más abajo. Vamos a explicar primero este trozo de aquí y luego veremos cómo activamos la variable datalog. Si esta variable es igual a true, lo que vamos a hacer es darle color primero a la letra que hay en el interior, que va a ser la misma para los dos casos, tanto para si está activo como si no está activo. Posteriormente lo que vamos a hacer es decirle que si es así, pues bueno, que cambie el texto del interior del botón, que ponga un stop block y las coordenadas donde se debe posicionar. Y por último lo que vamos a hacer es cargar que el texto informativo sea grabando, para que nosotros sepamos que el log ha entrado y está grabando en ese momento, y la coordenada que necesita la posición grabando para quedar centrada, como hemos dicho al principio. Por el contrario, si no es así, pues bueno, pues cambiaríamos el texto, se quedaría igual que al inicio, start log, el texto informativo también sería fin log, y la coordenada que se necesita para centrar el texto informativo fin log. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener la hora y la fecha del ordenador. Para esto utilizamos las dos variables que hemos quedado arriba y les decimos que carguen en su interior lo que le devuelva la función pctime y lo que le devuelva la función pcdata. Para ello aquí tenemos las dos funciones en cuestión. Lo que hacemos es cargar en el array esta posibilidad que nos da processing de obtener los segundos, los minutos y las horas, y le decimos que la función pctime nos devuelva el array completo en su interior y que nos entre variable y variable nos ponga unos dos puntos para diferenciar la hora de los minutos de los segundos. Y lo mismo para el pcdata, con la única variación de que vamos a utilizar el guión para separar los días de los meses de los años. Bien, una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Cargamos la imagen. La imagen que hemos llamado reloj arriba, lo que decimos es image, cargamos el objeto que hemos creado arriba y que le hemos dado la imagen que tiene que llevar cargada, las coordenadas X e Y y el tamaño que queremos darle a la imagen. Ya que, por ejemplo, podéis bajar un GIF de internet o hacerlo vosotros con Photoshop, pero a lo mejor el tamaño no es el adecuado porque os queda demasiado grande o demasiado pequeño. Pues bien, todo eso se puede variar desde estas dos coordenadas de aquí atrás. Una vez cargada la imagen, vamos a hacer la escritura de la fecha y la hora. Para ello, determinamos primero de todo el contorno de las letras. El fill es una función que nos sirve para determinar el contorno de las letras. Pero en un texto, por ejemplo, no podemos llamar a la función color porque no nos va a servir. Eso es solamente para figuras geométricas. Por lo tanto, definiremos el color dentro de la variable fill. Determinamos el tipo de letra a utilizar y le decimos los dos textos que queremos que nos imprima junto a sus coordenadas. Por un lado el current date, que nos va a cargar lo que es la fecha, y el current time, que nos carga la hora, con sus coordenadas previas. Una vez tenemos imprimida la cabecera y arriba del todo, lo que vamos a hacer es la escritura del texto informativo que nos ofrece el botón. Lo mismo que en los casos anteriores, determinamos el tipo de letra. En este caso vamos a hacer que la alineación quede izquierdas para aquello de que quede más visual y le decimos que nos imprima un texto que cargaremos, ya veréis más adelante que lo iremos cargando lo hemos visto aquí, que hemos dicho finlog o grabando, la coordenada xd que la hemos variado aquí arriba también y la coordenada y que va a ser fija siempre. Una vez tenemos el texto informativo, pues lo que vamos a hacer es determinar aquí el color de un texto de abajo que vamos a poner, digamos, esa firma de la interface gráfica, determinando el tipo de fuente y el texto que va a contener, con sus coordenadas X e Y. Todo esto de la escritura, como veis, siempre es igual. Por último, veis aquí este if. Ahora más abajo veremos cómo se activa el datalog. Y lo que haremos es
si el datalog está activo, vamos a coger la variable rowData y le vamos a cargar el rowDate, que nos va a contener la fecha, le vamos a dar un espacio y cargaremos el current time, que nos va a cargar la hora. Entonces, esta parte de aquí será la que iremos imprimiendo con el output println rowData, que se imprimirá dentro del archivo txt que será nuestro log, con lo que conseguiremos un espacio entre las dos variables para tenerlo todo un poco más claro. Esto es lo que corresponde al void draw. Así que ahora vamos a pasar a las funciones. Las hemos ido viendo conforme avanzábamos en el código, pero nos queda una función que sería esta de aquí, la del void mouse preset. Perdón, aquí abajo. Vamos a quitarle un poco de zoom. Bien. El void mouse preset es una función que se va a activar de forma automática en el momento que nosotros hagamos un clic con el ratón. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues bien, si nosotros hacemos clic con el ratón y la variable recovar1 es true, significa que estamos encima de las coordenadas del botón, tal y como hemos visto arriba. Por lo tanto, lo que preguntaremos es si el datalog está en true o está en false. Si es así, si está en true, lo que vamos a hacer es cargar el datalog como false para que no vuelva, para que en la siguiente iteración se quede parado. Cargar dentro del log los últimos remanentes que nos queden de datos para no perderlos por el camino. Y por último hacer un output close, que significaría que finalizamos el archivo de texto y que en la próxima escritura, la próxima vez que le diéramos al botón de Start Datalog, nos creará un archivo nuevo. Finalizaríamos ese archivo. Si por el contrario el datalog no está en true, está en false, lo que haríamos sería ponerlo en true y a partir de ahora empezamos la creación del archivo del txt que nos va a servir como doc. Por un lado, lo mismo de arriba, cargamos la fecha, cargamos la hora, vamos a darle un nombre al log para la escritura, vamos a decir que se llama datalog.tallerarduino.wordpress.com más la extensión .txt. Una vez tenemos el nombre, pues vamos a crear el archivo y le decimos que el output sea igual al createWriter junto al nombre que hemos determinado aquí arriba. Entonces ya tendríamos el archivo creado. Una vez creado el archivo, pues vamos a hacer en estas tres líneas siguientes una escritura para tener una cabecera. Vamos a decir que la primera línea sea este datalogger.tallerarduino.wordpress.com. Vamos a darle un espacio para que no estén las dos líneas pegadas y vamos a poner esta cabecera que significarán... Perdón, aquí hay una errata. Esto tiene que ser meses y aquí tienen que ser días. Tendríamos los días, los meses, lo correspondiente al año, las horas, los minutos y los segundos. Así que si nosotros ahora ejecutáramos el script, vamos a ejecutar por detrás la carpeta en la cual... Esta es la carpeta del sketch de processing. En el momento que nosotros damos al Start Datalog, como veis se nos crea aquí el archivo txt, que es lo que hemos visto abajo. En este momento el archivo txt tan solo contiene, bueno, en el momento que le hemos dado al Start contenía esta parte de la cabecera, pero ahora conforme vaya pasando por cada uno de los ciclos del void draw, irá cargando todos estos segundos y la fecha dentro del texto. En el momento que le estamos a stop log, el fin log para, la hora sigue funcionando aquí y si nos viniéramos al archivo veríamos que la cabecera está impresa, tenemos esa separación y por último teníamos los días, los meses y los años, las horas, los minutos, los segundos, todo impreso. Pues bien, pues esto ha sido todo en este tercer video tutorial, espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo tutorial.